Final abierto, aquí desde el Cairo, hoy con Rubén Giustiniani, senador nacional por el socialismo. Un hombre que trabaja muchos temas que tienen que ver con la vida de los argentinos, como lo hace en general la Cámara de Senadores. Hoy nos va a contar en qué está trabajando y también vamos a hablar de la crisis política en el justicialismo, el tema Moyano, en fin, todo lo que importa en estas semanas de la Argentina siempre movida. No se vaya, final abierto. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. ¿Qué tal? Estamos acá en el Café El Cairo, el café de nuestros amigos, hoy con Rubén Giustiniani, el senador nacional por el socialismo de aquí de la ciudad de Rosario, para hablar de muchos temas. Sabemos que el Senado es una cámara con mucha determinación sobre temas muy importantes de los argentinos. Rubén está trabajando con recursos naturales, está trabajando con la posibilidad de que la telefonía celular se transforme en un servicio público. Y también vamos a hablar de política. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Rodolfo, estar acá. Gracias por haber venido. Bueno, decíamos, muchos temas. El Senado es siempre un lugar en donde circulan cuestiones que por ahí la gente en general no las conoce, pero que después tienen que ver con la vida real de la gente, ¿no? Sé que estás trabajando y que has ido a las provincias mineras, sé que estás trabajando ese tema. Y me interesaba pensar ¿cómo es el marco político de la discusión acerca de la política extractiva de recursos naturales en la Argentina? ¿Cómo debería darse esa discusión? Digo, hay sectores ambientalistas que dicen no a las mineras, no a la extracción de recursos naturales. Y hay otros sectores industrialistas, incluido el gobierno nacional, que dice, bueno, pero sin minería el país no existe. ¿Cómo se busca un punto de equilibrio? ¿Cuál es la reflexión política para encontrar el modo de abordar la producción minera en Argentina? Bueno, el siglo XXI demuestra que no se puede ya contraponer desarrollo con medio ambiente. Es decir, que el concepto de desarrollo sustentable, este nuevo concepto que se discutió mucho en Río, en estos días que estuve, en Río de Janeiro, en la cumbre de Río, 20 años después de aquella cumbre maravillosa de Río 92, en esta se avanzó poco. De todas maneras quedan algunos conceptos muy fuertemente estructurados y planteados, que es el tema de la economía verde. Es decir, que nosotros vemos que hay explotaciones que de por sí se transforman en irracionales cuando contaminamos el medio ambiente a través de sustancias tóxicas, como es el uso de cianuro, para el proceso extractivo de quedarnos con el oro o con la plata. Es decir, que tenemos que buscar la manera de no dilapidar millones de hectolitros de agua para la producción que lo necesitan los pequeños y medianos agricultores en cada uno de esos lugares. Yo estuve en Famatina. Famatina quiere defender su modo de producir. Es un paisaje natural maravilloso. Conmovedor. Conmovedor. La gente vive en su entorno, con su historia. Meter ahí dinamita, hacer volar cerros, usar millones de hectolitros de agua para un proceso que después deja en los diques de cola un residuo contaminante por centenares de años. Suena irracional. La megaminería a cielo abierto, tal cual está planteado hoy, suena irracional. Yo creo que tenemos que, con todos los avances de la ciencia, nunca contraponer desarrollo sustentable, producción, economía con el medio ambiente. Ahora, Rubén, ahí en la Cámara donde vos estás, justamente aparecen las voces de las provincias y muchas veces esto se traba porque los representantes de las provincias, especialmente de las mineras, dicen, bueno, nosotros tenemos esto, pero estamos lo que tenemos. De algún modo, como que ahí se da un conflicto como de interés, o como que la valoración que ellos hacen, o pareciera que la valoración, por lo menos
los senadores de esas provincias, no sé si los pueblos, digamos que puede ser a veces lo mismo o no, plantean la necesidad de decir, bueno, pero es la única cosa que podemos hacer a una escala económica importante, esto, y de algún modo traban la posibilidad. ¿Cómo ves esa situación? Yo voy a referir a dos cuestiones concretas. Una, para tener arriba de la mesa un balance de este debate si estos emprendimientos dejan riqueza en los pueblos o no. O sea, ¿cuál es el saldo después de una explotación de esas características para esas regiones? Lo vamos a tener, en 2 años se termina Minera La Lumbrera, en Catamarca. Hay que decir la explotación más importante. Más importante. La plata que se han llevado de la Argentina, el dinero que se han llevado, millones y millones, miles de millones de dólares, ¿cómo hacen? Vuelan cerros, pedazos de roca que son metidos en ductos, que van hasta vagones en Tucumán, que lo traen hasta el puerto de Rosario y se van al exterior. El saldo en Catamarca, Catamarca es tan pobre como lo era antes de Minera La Lumbrera, es decir que la riqueza se la llevan toda afuera. Por eso, primer punto, o sea, el saldo de ese debate, si bueno, generan mano de obra, generan trabajo, generan riqueza para el país, signo de interrogación, discutamos con números concretos y el saldo que vemos en Minera La Lumbrera no es lo que dice. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo cuando decimos, bueno, pero es posible que nosotros podamos lograr que la voluntad de los pueblos de vivir en un ambiente no contaminado se produzca? Lo logramos con glaciares. El debate de glaciares fue un debate maravilloso, transversal, donde existieron proyectos de la oposición, existieron proyectos del oficialismo. Yo tengo muy buena relación con Daniel Filmus, que es un senador del oficialismo y que fue uno de los impulsores de la ley de glaciares. Entonces me parece que ese es un ejemplo de cómo, ¿qué significó la ley de glaciares? Significó decir, bueno, señores, el negocio llega hasta acá, no se pueden llevar puestos los glaciares porque son la última reserva de agua dulce del planeta. Y se puso un límite, es decir, es posible poner límites al interés económico puro de grandes empresas de capital concentrada que lo único que quieren, hacen y producen es hacer la máxima rentabilidad en poco tiempo y llevarse el dinero afuera del país. La última pregunta, no sé si la última, pero para el espacio que tenemos es otra cuestión, a ver, en los 90 se armó una plataforma jurídica para que estas empresas desembarcaran, que desembarcaron, vamos a tomar el caso de La Lumbrera, allá en el año 96-97, con un esquema jurídico muy favorable, con la famosa cuestión de la intangibilidad, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta ley no podrá ser modificada a futuro porque si no el Estado argentino pierde un montón de juicios y cuestiones con eso. ¿Cómo se aborda eso? Porque, a ver, si modificamos la plataforma jurídica, nos van a enjuiciar al Estado argentino por haber violado aquel principio de los 90. ¿Cuál es la salida jurídica para eso? En caso de que haya voluntad política, digo, de modificar eso. Correcto. Primero, hay muy pocos emprendimientos en marcha que se adecuaron a esa ley de saqueo que fue en el menemismo, cuando toda la intangibilidad desde el punto de vista impositivo planteaba que no se podían modificar las reglas de juego, entre comillas, porque lo que se le cobra a las empresas como tributo por el dinero que se llevan es nada, es un escándalo, es el 3%, del total del oro, de la plata, del mineral extraído, que además se realiza con declaraciones juradas que hacen las propias empresas. Sí, contrarrecepción luego de haber sido exportada. Exportada, claro. O sea, es un escándalo. Esa ley del menemismo es un escándalo, debe ser cambiada. Pero además de lo que hay que hablar es que la mayoría de los proyectos están en marcha, son más de 300 proyectos en marcha, es decir, que ninguno de estos hacia adelante está comprometido hacia atrás con ese temor que no. Por otro lado, me parece que Argentina ha tomado decisiones fundamentales, como ha sido la restatización de yacimientos petrolíferos fiscales de YPF, en donde está bien, iremos a los tribunales internacionales. Yo tengo un proyecto de ley donde cuestiono al CIADI, porque el CIADI
es un mecanismo de los grandes bancos extranjeros, de las grandes compañías de capital extranjero. Para castigar a los países, claro. Claro. Por lo tanto, me parece que ese tema no puede ser un tema que nos frene en lo que haga a defender el derecho de la gente a vivir en un medio ambiente sustentable. Rubén, vamos al otro tema que tiene, bueno, este tema también de las mineras tiene presente, pero tiene un presente más extendido. Vamos a un tema que estás trabajando en estas semanas, que es la cuestión de la posibilidad de que la telefonía celular, esa telefonía que dejó de ser el segundo teléfono para pasar a ser el primer teléfono de todos los argentinos, diría, o de millones de argentinos, pase a ser un bien de uso público, un servicio público, lo cual cambia radicalmente el posicionamiento que tiene la empresa respecto del cliente, de cuánto atienden o no sus reclamos. ¿Cuál es esa posibilidad? ¿En qué podría cambiar? ¿Cómo se puede meter esto en las cámaras, sobre todo en el Senado? El celular es un servicio público y un derecho humano a la comunicación, y sobre todo la usan los sectores populares y los jóvenes. ¿Por qué? Porque la persona muy humilde no tiene un teléfono fijo en su casa. Y si lo pide no se lo colocan. ¿Por qué? Porque para las empresas ha pasado a ser mucho más negocio los celulares que los teléfonos fijos. Y hoy el 70% de la rentabilidad de las empresas telefónicas se explica por los celulares y no por teléfonos fijos. ¿Por qué el teléfono fijo es servicio público y no el teléfono móvil, cuando debiera ser toda la comunicación un servicio público? Bueno, porque las empresas tienen gran negocio ahí en el teléfono celular. El teléfono fijo, para aumentar la tarifa, tiene que hacer audiencias públicas, tiene que tener todo un mecanismo que no lo tiene el celular. El celular nos aumentan y no nos dicen por qué. El celular nos cobran, si hablamos 1 minuto 10 segundos, nos cobran 2 minutos. Es decir, la rodaja es por minuto. No hay explicación técnica de por qué. No hay explicación técnica de por qué el pulso de la tarjeta prepaga, que sobre todo la usan los jóvenes y los sectores populares, vale el doble que el pulso normal. No hay explicación de por qué la tarjeta prepaga tiene un tiempo de vida, cuando el jubilado va estirando la posibilidad de usarla y por ahí se le termina el tiempo y pierde los pulsos que tiene en la tarjeta todavía. ¿Por qué? Técnicamente no hay explicación. Sí, hay explicación de que hay un abuso de posición dominante. Nosotros sabemos que las grandes empresas, cuando tienen abuso de posición dominante, eso resiente el servicio y eso nos cobran tarifas que no son justas. Posición dominante aún en el caso de la perspectiva de que pareciera que hubiera varias, en realidad las hay, pero esto no quita de que esas 3 o 4 empresas acuerden políticas y la indefensión es la misma de parte del usuario, ¿no? Lo hacían con las naftas. Uno ve los aumentos de las naftas, entonces eran 3 empresas, bueno, aumenta una... A los 2 días aumentan las demás. Acá son 3 empresas que se ponen de acuerdo, tienen el 98% del mercado. Entonces es casi un monopolio de hecho. Por lo tanto, ante un hecho de derecho humano como la comunicación de un servicio público que es el uso de un celular, nosotros tenemos que tener mecanismos del Estado de protección de la gente. El mecanismo del Estado de protección de la gente es declararla servicio público, que existan entes de control específicos y que cada vez que necesiten un aumento tarifario esté perfectamente explicitado, y que cuando nos tengamos que quejar no lo hagamos ante una máquina que no nos atiende nunca y que nos maltratan a pesar de la cantidad de dinero que sale tener un celular y mantener un servicio como el celular. Rubén, las telefónicas son de algún modo temidas, entre comillas, por ejemplo en las empresas periodísticas, digo, porque son fuertes anunciantes en general. Y alguna vez me ha tocado rozar un poquito con esto de cuando uno se mete con algún tema que tiene que ver con las telefónicas, como que hay alguna incomodidad en el sentido de que sabemos, no es fácil ir en una investigación cuando es anunciante principal del medio donde uno está. Digo, en el Senado y en las cámaras en general se presume o siempre se dice: hacen lobby las empresas muy fuertemente,
¿Cómo es eso en la realidad? Digamos, ¿qué tiene que saber la gente respecto de cómo desembarcan las grandes empresas para evitar que se sancione una ley que en algún punto no las beneficia o en todo caso las perjudica? Esto es parte de la historia, ¿no? de intereses económicos que presionan sobre la política. Ahora, me parece que en la democracia hemos avanzado mucho y en términos concretos podemos dar ejemplos. Yo doy el ejemplo de la ley de glaciares. Te voy a dar otro ejemplo, la ley de bosques. La ley de bosques, y fue impresionante la cantidad de presiones que realizaron los grandes grupos concentrados que explotan la soja, en donde cada desmonte que hacen significan muchos millones de ganancias. Claro, porque abren un área nueva. Claro, vemos la destrucción de todos los montes en el norte de la provincia de Santa Fe. Entonces, sacar la ley de bosques significó vencer fuertes presiones. ¿Por qué se logró? Mira, ¿sabes por qué la ley de bosques? Miles y miles de chicos de las escuelas de todo el país, todos los días nos llegaban centenares de mails a los despachos de los senadores. La movilización que se produjo de los chicos con el tema de la ley de bosques fue impresionante. Yo creo que con los celulares es lo mismo. Este tema, ¿por qué es noticia en los medios de comunicación a pesar de las presiones? Porque es interés de la ciudadanía. Entonces, bueno... Empuja de abajo. Claro, claro. Y bueno, ahora, yo creo que es altamente positivo que digamos que una resolución del Congreso de la Nación contra un saqueo como el que estaba llevando adelante Repsol, que significó la estatización de YPF, se haya hecho casi por unanimidad en el Congreso de la Nación. Es decir, que demuestra que cuando hay un interés nacional, un interés ciudadano, eso vence a los intereses de los grandes grupos económicos. Nos vamos un poquito a la cuestión política como para ir ya cerrando un poco juntar el vicio. Esta charla. La Argentina siempre presenta novedades, ¿no? Siempre pasan cosas y ahora en los últimos meses ha ocurrido una novedad importante, que es esta fractura en una parte de la alianza gobernante por el tema sindical. ¿Cuál es la mirada del socialismo? ¿Cuál es tu mirada respecto de este proceso que no se sabe si está preanunciando una etapa como de turbulencia seria o simplemente es un coletazo más lateral y un nuevo reacomodamiento? ¿Qué dimensión problemática tiene esto de la perspectiva del socialismo y cuál es la caracterización que hacen ustedes de esto? La caracterización que hacemos es que acá es una situación compleja de Argentina. ¿En qué sentido? En el sentido, primero, de la sucesión presidencial. Este es un tema complejo en América Latina, siempre ha sido complejo. La democracia nueva, naciente, que superó a las dictaduras, encuentra que el tema de la sucesión presidencial, sobre todo en un sistema político debilitado al extremo en el 2001 y que todavía no se ha recompuesto en una forma definitiva en Argentina, muestra una hegemonía muy fuerte del gobierno nacional, del oficialismo. De la figura del presidente. Y que ganó hace apenas 8 meses con el 54% o 55% de los votos, y una oposición débil, dos caras de la misma moneda. Entonces, en el oficialismo gobernante, ante no tener reelección hacia las elecciones del 2015 y tener una oposición débil, se está produciendo muchos pujas internas. Entonces, no hay espacios vacíos, ni en política ni en la vida. Yo soy ingeniero, en la física nos enseña eso. Entonces, el espacio que no lo ocupa la oposición, lo ocupa la puja dentro del mismo oficialismo en esa guerra sucesoria que se está planteando hoy en el gobierno. Esperamos que desde la oposición nosotros tengamos la fuerza por construir una alternativa para que vayamos a un sistema político más normal y donde la gente pueda elegir dentro de este sistema político. Ahora, esa guerra sucesoria apareció por un lugar un poco inesperado, porque una cosa es que distintos políticos, gobernadores, el caso de Scioli o quien fuera, puedan de algún modo pujar en una posible sucesión, y otra cosa es
Moyano, digamos que no parecía, no aparece por lo menos como un personaje que pueda encarnar él, un hombre de la política, una presunta sucesión y representando a sectores más amplios que no sean estrictamente un sector sindical. Esto como que aparece medio insólitamente, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que como ya no se cruzan varias cosas. Primero, una cuestión inmediata que es la CGT, que es de Moyano quiere continuar como control de sus aspiraciones presidenciales, que las expuso públicamente, pero que en términos de perspectivas reales no las tiene. Entonces lo de Moyano se cruza de una manera diferente con quien sí las tiene, que es Scioli, y que ya la ha explicitado públicamente, y que es ahí donde se da esa puja. Es decir, un Moyano que hoy, el apoyo que tenía y de ser una persona con su representación a nivel de los trabajadores y de la CGT, que trabajaba junto y con el gobierno, pasa hoy a formar parte casi directamente de la puja que se tiene con Scioli en lo que hace a la sucesión presidencial. Yo lo veo más desde ese punto de vista. Y de algunos otros dirigentes políticos que también entran y salen de la lógica interna del justicialismo, como movimiento político, más a la derecha, como puede ser Macri, donde hay sectores peronistas dentro del PRO que también entran y salen en lo que significa ese gran debate dentro del justicialismo de la sucesión presidencial del 2015. Otro tema muy importante que entró o está ingresando al Senado en estas semanas es la reforma del Código Civil. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué impacto va a tener eso en caso de que sea aprobado? Probablemente lo será porque es un impulso que viene de la Casa Rosada. ¿Qué valoración haces de eso y qué impacto concreto va a tener esa reforma? Es revolucionario porque modifica, más que modifica, es dar respuesta desde lo legal a lo que hoy existe en la realidad. Vélez Sarsfield, cuando envió el Código Civil al Congreso en 1874, estableció el matrimonio que era solamente católico. Claro. La gente después empezó a casarse de distintas maneras, el matrimonio civil fue casi una imposición de la realidad. Y después, hoy ya casi es natural que muchas parejas ni siquiera se casen. Es decir, se junten, tengan hijos, convivan. El matrimonio igualitario, otro gran avance fundamental en la Argentina. La fertilización asistida, el divorcio que antes era un mecanismo, primero no existía, después cuando se logró el divorcio, un mecanismo casi traumático para llegar. Entonces, todas y cada una de estas cosas que hoy son una realidad en la vida social de las personas, lo vamos a aprobar en el código que fue redactado por 110 especialistas, encabezado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que lo presentó la Presidenta de la Nación en el Museo del Bicentenario, que estuvimos todas las fuerzas políticas presentes hace 2 meses, y que antes de fin de año queremos darle sanción al nuevo Código Civil y Comercial, que va a representar un avance revolucionario. Y cuando decís comercial, ¿también va a modificar los contratos privados entre la gente? ¿Va a cambiar algo de eso también? Por ejemplo, un hecho fundamental. Vos querés iniciar una empresa hoy. Bueno, este código va a dar respuesta a que vos, como una persona, puedas tener una micropyme o una pyme. O sea, pymes unipersonales, es decir, ¿qué significa? Que a partir de eso vas a poder presentarte en un banco para tener un crédito. Es decir, que da respuestas a nuevas realidades en lo civil y en lo comercial. Por eso me parece que es un tema que le vamos a dar mucha participación social de acá a fin de año en su sanción a través de audiencias públicas. Queremos que la gente y los especialistas concurran. Esto ha sido muy debatido en las universidades, ha sido muy debatido en los colegios profesionales y queremos que la sociedad se compenetre de un nuevo avance que va a significar la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, Rubén, te agradezco. Gracias por estar aquí. Un gusto.
Bueno, rescato realmente la reflexión de Rubén sobre la cuestión minera, un tema que tiene impacto también en la sociedad de Rosario específicamente. Por ejemplo, nos ilustra con esto de que las exportaciones de una mina que está ubicada en la provincia de Catamarca salen por el puerto General San Martín, que está aquí cerca de Rosario, y también toda la propuesta relacionada a la cuestión de la telefonía celular, algo que está tan presente en todos los argentinos, el teléfono celular, cuáles son nuestros derechos, cuánto se paga por ese servicio y la posibilidad de que el teléfono celular pase a ser un servicio público. Una reflexión muy importante, información y reflexión y perspectiva política de esos temas. Le decimos gracias a Rubén Giustiniani y los esperamos a ustedes la próxima semana aquí en Final Abierto.